Cuando era niño, escuché por primera vez sobre el manjar turco en las Crónicas de Narnia y no sabía qué era. Pero me llamó la atención qué era exactamente el manjar turco y por qué el personaje Edmundo estaba dispuesto a traicionar a sus hermanos por eso. Para responder prepararé una receta de manjar turco de 1884 del Imperio Otomano. En El león, la bruja y el ropero de Clive Staples Lewis, la reina de Narnia le pregunta a Edmundo qué quiere comer y él responde manjar turco. Dado que el libro ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el azúcar era escaso en Gran Bretaña, no sorprende que Edmundo quisiera ese trozo cubierto de azúcar glass. Así que la reina, con sus malvadas habilidades mágicas, conjura una caja de manjar turco, varios kilos del mejor manjar turco. Cada pieza era dulce y ligera hasta el centro. Lamentablemente, no tengo poderes mágicos malvados que yo sepa. En vez de conjurar el manjar turco, tendré que hacerlo a la antigua de verdad. Usaré una de las recetas más antiguas para este platillo, de 1844. Es una receta otomana que se llamaba Rachatul Hulkul, no manjar turco, y significa algo que calma la garganta. Es posible que originalmente fuera un medicamento antes de volverse un dulce. Servido en la corte del sultán durante muchos años, estas recetas que se servían en el palacio se mantenían en secreto absoluto. En 1844 Mehmed Kamil reveló el secreto en uno de los primeros libros de cocina otomanos. Su receta es larga, así que solo te compartiré lo más destacado, dice. Toma 1 kilo del azúcar más fino y prepara un jarabe con 3 kilos de agua. En una cacerola agrega lentamente 75 girhim de almidón fino al jarabe mientras revuelves. Revuelva constantemente para evitar grumos y que se pegue al fondo de la cacerola. Mezcla 35 girhim de agua de rosas con un grano de almizcle. Agrégalo a la mezcla y revuelve unas veces más antes de retirar del fuego. Engrasa una charola con aceite de almendra y vierte la mezcla. Cuando se enfríe, corta en piezas del tamaño deseado y échalas en una mezcla que consiste en mitad fécula cernida y mitad azúcar en polvo y revuelve hasta que no se peguen entre sí. Quedará delicioso, así que esa receta original es enorme. Requiere lo que equivale a 160 tazas de azúcar, así que voy a reducir esto bastante. Así que para eso, lo que necesitarás son 35 tazas o 700 gramos de azúcar blanca, 15 tazas o 350 mililitros de agua, 3/4 de cucharadita o aproximadamente 35 gramos de ácido cítrico. Ahora, la receta no pide ácido cítrico y técnicamente no tienes que usarlo. Pero a menos que trabajes con azúcar todos los días, es muy probable que te salgan muchos cristales al derretir el azúcar. Un poco de ácido cítrico o la misma cantidad de cremor tártaro evitarán eso y no afectarán el sabor. Luego, una taza más 2 cucharadas o 140 gramos de almidón de trigo o maíz, otro litro de agua, una cucharada de agua de rosas y 1/8 de cucharadita de almizcle. Hablemos del almizcle ahora. En la época en que se escribió esta receta, el almizcle provenía del ciervo almizclero. Era una glándula y venía en lo que se llamaba un grano. Actualmente rara vez se utiliza en la comida, salvo en algunos dulces populares en Australia, y suele emplearse solo en perfumes. Y entonces cuando consigues almizcle culinario, que es difícil de encontrar, por lo general no viene en un grano. Viene en un líquido como este y es muy fuerte, así que no estoy seguro de cuánto usar. Voy a usar 1/8 de cucharadita, pero ya veremos. Huele y sabe un poco como, creo que a ropa limpia. Tiene un sabor limpio y empolvado y está bastante bien. Tengo curiosidad de cómo se mezclará con el agua de rosas. Si no quieres o no puedes usarla, está bien. Si no quieres usar agua de rosas, está bien, puedes darle sabor con muchas otras cosas. Incluso en ese tiempo usaban agua de almendra o de flor de azahar, pistache, todo tipo de cosas diferentes. La vainilla incluso hoy en día se usa mucho, así que usa lo que más te guste. Ahora, con tu olla en mano podemos empezar a cocinar. Así que comienza batiendo el ácido cítrico con el azúcar. Luego agrega la taza y media de agua y revuelve hasta que el azúcar esté bastante bien disuelta. Luego coloca un termómetro para dulces. ¿Puedes hacerlo sin él? Sí, puedes, pero no lo recomendaría. La receta original de 1844 dice eso. Sabrás que está listo si al dejar caer un poco de azúcar sobre azúcar granulada está en su punto.
Y luego, si se forma una bolita y el azúcar no se ve afectada, entonces está listo. Esto probablemente describe la etapa de bola firme a unos 250 grados Fahrenheit. Y como dije, puedes hacer esto sin un termómetro, pero no si no lo haces muy seguido, así que usa un termómetro si puedes. Pon la olla a fuego medio y revuelve hasta que hierva suavemente. Luego caliéntala despacio hasta 250 grados Fahrenheit o 122 grados Celsius. Esto puede tardar media hora y no conviene apresurarlo. Verás que cerca de 220 grados Fahrenheit la temperatura deja de aumentar. Pero te aseguro que una vez que el agua se haya evaporado, la temperatura empezará a subir de nuevo, y cuando eso pase, subirá mucho más rápido. Así que ahora quieres estar pendiente mientras esperas que la temperatura suba. ¿Quieres hacer una mezcla con el almidón? Quieres agregarlo poco a poco al agua y batirlo hasta que no haya grumos. Y realmente ayuda si lo tamizas mientras lo agregas. Luego, una vez que el azúcar llegue a 250 grados Fahrenheit, retíralo del fuego y agrega lentamente la mezcla de almidón mientras sigues batiendo. Cuando termines de agregar todo, vuelve a ponerlo al fuego. Pero ahora usa fuego bajo. Y quieres seguir revolviendo hasta que se vuelva bastante gelatinoso y cualquier grumo de almidón se haya disuelto por completo. Después, según la mayoría de las descripciones antiguas, debes revolver esto constantemente durante 2 o 3 horas. De hecho, en muchas de las formas antiguas de hacer esto, había 2 personas y se turnaban para revolver cuando una se cansaba. Pero, como estamos haciendo una cantidad más pequeña, he descubierto que mientras lo revuelvas cada par de minutos, deberías estar bien. Solo quieres asegurarte de que nada se quede pegado al fondo o en las esquinas de la olla que pueda quemarse. Pero incluso con esta cantidad más pequeña, todavía va a tomar alrededor de 1 hora y media a 2 horas cocinarlo. Va a empezar como una masa espesa, blanca y pegajosa que estará burbujeando como lava, pero eventualmente se convertirá en una especie de masa color ámbar. En ese momento retíralo del fuego y añade tu saborizante. Yo uso agua de rosas, almizcle y colorante alimenticio. Estoy agregando unas 12 gotas de colorante rojo, luego mezclo todo eso y después lo vamos a verter en un recipiente. La receta original indica usar aceite de almendra para frotar el recipiente, y eso usé. En realidad, cualquier aceite neutro funcionará igual. Además, si te preocupa que no salga, puedes poner un poco de plástico adherente y definitivamente saldrá. Hice eso solo porque vas a hacer mucho trabajo y quieres asegurarte de que salga bien. Usé un recipiente de 28 por 18 centímetros ideal para esta cantidad. Obtienes un dulce turco de unos 2.5 centímetros de grosor. Luego necesitas dejarlo enfriar completamente, preferiblemente durante la noche, pero al menos 5 horas, lo que te da mucho tiempo para darle like al video, suscribirte al canal y revisar el boletín de Tasting History en tastinghistory.com, y yo tendré mucho tiempo para contarte sobre la historia del dulce turco. Así que para empezar, si te interesan los postres turcos en general, te recomiendo este libro, Sherbet and Spice, de Mary Ishin. Es absolutamente maravilloso. Ella profundiza en muchos postres turcos diferentes, incluido el que estamos haciendo hoy. Un poco de delicia turca ahora. Cuando se trata de los orígenes de la delicia turca, al igual que las recetas, están un poco envueltos en misterio, especialmente en los primeros tiempos. Pero muchas teorías apuntan a su origen como medicina en el siglo XV. Hay referencias a algo llamado lohuk, que se producía en todo el Medio Oriente y el Levante. Esto se refería a medicinas mezcladas con azúcar y saborizantes como agua de rosas y azahar para ocultar el sabor desagradable. Se cree que eventualmente quitaron la medicina pero dejaron el azúcar y el saborizante, y eso se convirtió en muchos de los diferentes postres otomanos. Es una historia un poco vaga, pero al menos es algo. Otra teoría es que el platillo evolucionó de un pudín de almidón simple llamado pelta, que era popular en los Balcanes y probablemente se originó en una forma diferente, hasta Persia. Una historia afirma que a principios del siglo XVII, el erudito, poeta y gastrónomo Nev Isad Atay quiso hacer una versión elevada del platillo para servirla en el palacio del sultán. Al almidón de trigo que se usaba para espesar el pudín, le añadió azúcar y agua de rosas y lo revolvió 3 horas. Y fue ese proceso el que llevó al Ratuhul Hulkum o delicia turca. Ahora bien, como muchas historias sobre el origen de la comida, no hay muchos documentos que respalden esto, pero es una buena historia.
Y se sabe que los dulces de este tipo eran considerados especialidades del palacio en esa época. Tanto así que para el siglo XVIII hubo intentos de prohibir su venta a cualquier persona fuera del palacio. Una historia de origen un poco más documentada, o al menos más repetida para este postre, proviene del confitero del siglo XVIII, Hacı Bekir Efendi. La compañía que él fundó, aún activa hoy, afirma que la versión actual del delicia turca se inventó en 1777 tras abrir su tienda en Estambul. A veces la historia dice que usó azúcar de remolacha, que era novedoso, y otras que usó miel. A veces se espesaba con fécula de maíz, almidón de trigo u otros tipos de harina. Así que no está del todo claro, pero lo que sí está claro es que para el siglo XIX, la versión que la compañía estaba haciendo es lo que ahora llamaríamos lokum, o lo que los turcos llamarían lokum, o lo que hoy conocemos como delicia turca. Y fue su receta la que terminó volviéndose muy popular en el palacio del sultán. Se decía que el sultán Mahmud II tenía preferencia específicamente por su variedad de sabores de rosa, naranja y pistache. Y pensaba tan bien de ella que nombró a Bekir Efendi como el jefe confitero del palacio. Y alrededor de esta época surge una controversia sobre el origen del postre, porque los griegos a menudo afirman que en realidad fue inventado en las islas Kyklades. Ahora, es imposible probar que no se creó ahí, pero es más probable que en realidad haya llegado con refugiados de la isla de Quíos. Durante la Guerra de Independencia griega en 1820 s.c., hubo una masacre horrible en la isla que en ese momento estaba controlada por los otomanos y varios sobrevivientes encontraron refugio en la isla de Siros en las Cícladas. Y poco después de eso, en 1832, la isla sí tuvo varios productores del dulce, conocido en Grecia como lukumi. Y normalmente llevaba mastique como saborizante, un sabor que provenía de la isla de Quíos. De nuevo, no hay mucha evidencia escrita que respalde toda esta historia, pero sí existe mucha tradición oral y la línea de tiempo definitivamente coincide. Pero aunque pudo haber estado disponible en las Cícladas, definitivamente no era popular en toda Grecia en ese momento, ya que en esa época Friedrich Unger, jefe de repostería del rey Otto I de Grecia, no la conocía. Ya que cuando visitó Estambul en 1838, escribió sobre el misterioso Rahatul Chulkum, y realmente da las primeras descripciones europeas de lo que llamaríamos delicia turca, y de hecho cómo se hacía. Y alrededor de esta época, otros europeos y estadounidenses visitaban Estambul y escribieron sobre este dulce tan singular. Cuando el médico naval estadounidense James de Kay visitó el Imperio Otomano en los años 1830, no quedó impresionado con la mayoría de sus dulces y afirmó que los de América eran igual o mejores. Pero hubo uno que sí le impresionó. Una deliciosa masa pastosa que se derrite en la boca y deja un sabor fragante al final. Se hace, según nos informan, mezclando miel con el jugo espesado de la uva fresca. Y los turcos, que lo estiman mucho, lo llaman Rahat Lokum, o reposo para la garganta, un nombre pintoresco al que parece hacerle justicia. Otra viajera, la marquesa de Londonderry, quedó menos impresionada con esto, aunque en realidad ni siquiera quiso probarlo. Se envían regalos de canastas de dulces llamados trozos de delicia que nunca tuve el valor de probar. Tampoco pude, durante mi estancia en Constantinopla, reunir el valor para probar un baño turco, que por la descripción que recibí no parecía en absoluto atractivo. No seas ese viajero, atrévete a probar cosas nuevas en cada lugar. Además, me encanta que quien le habló de esto claramente sabía que no podría manejar la palabra turca para eso, así que las llamaron trozos de delicia y de hecho ese es el nombre que se quedó. Otros viajeros británicos que visitaron Estambul y quedaron impresionados con el postre solían llamarlo trozos de delicia al llevarlo a Inglaterra. De hecho, aparece en la última y no terminada novela de Charles Dickens, El misterio de Edwin Drood. Edwin le pregunta a la caprichosa Rosa Wood: ¿qué camino tomamos, Rosa? Rosa responde: quiero ir a la tienda de Lumps of Delight a comprar un dulce turco, señor. Rosa hace su compra. Luego de ofrecerle un poco y que él lo rechaza indignado, ella empieza a comerlo con entusiasmo.
Previamente se quitó y enrolló un par de pequeños guantes rosas como pétalos de rosa y de vez en cuando llevaba sus pequeños dedos rosados a sus labios sonrosados, para limpiarlos del polvo de delicia que se desprende de los trozos, que serían las abundantes cantidades de almidón y azúcar glass que cubren cada trozo de delicia o delicia turca. También, dato curioso, uno de mis musicales favoritos de todos los tiempos es El misterio de Edwin Drood, que, como la novela quedó inconclusa, el musical también lo está, de cierta manera. De hecho, tiene varios finales, y normalmente el público puede votar para decidir qué final quiere ver. Básicamente, quién fue el asesino. Es algo parecido a la película Clue, de cierta forma, pero lo interesante es esto. Lo interesante más bien es que la persona que escribió ese musical fue Rupert Holmes, quien en realidad es más conocido por escribir la canción Escape. Es decir, si te gustan las piña coladas y que te atrape la lluvia, ¿quién lo hubiera pensado? ¿El tipo también escribió teatro musical, de todos modos? Por mucho que Rupert Holmes pareciera disfrutar de las piña coladas y que lo atrapara la lluvia. La gente de la Gran Bretaña del siglo XIX amaba los trozos de delicia, que para finales del siglo XIX llamaban delicia turca. Desafortunadamente, era raro y muy costoso porque tenía que ser importado desde el Imperio Otomano. Así que no es de extrañar que los confiteros de Inglaterra, Francia, Alemania y otros lugares intentaran hacerlo ellos mismos, pero sin mucho éxito. Había descripciones escritas del proceso, pero en una época antes de Internet simplemente no parecían difundirse muy bien. Y así terminas viendo recetas como esta de 1897 que dice delicia turca. Para prepararla, rompe 1 onza de gelatina en hojas y remójala en media taza de agua fría por 2 horas. En la Gran Bretaña del siglo XIX, la gelatina se usaba en muchas cosas, incluso cuando no se usaba correctamente, porque la delicia turca no lleva gelatina, o al menos no debería llevar, porque cuando le agregas gelatina, que a veces todavía se le agrega. Hoy en día, cuando se hace fuera de Turquía y Grecia, se vuelve muy chiclosa y no se derrite en la boca como se supone que debe hacerlo. Pero, como era más barato hacerla allá en Inglaterra, esa delicia turca terminó siendo casi todo lo que la mayoría de la gente podía encontrar. Y en 1888, de hecho, hubo una demanda sobre la venta de delicia turca falsificada. Y en las transcripciones del tribunal, el juez presidente expresó con dolorosa sorpresa al enterarse de que la delicia turca no viene de Turquía. Y, de hecho, es algo impactante para nosotros que nos digan que ese delicioso dulce puede ser y es fabricado al por mayor en Page Green, Tottenham. Y como el juez, nunca volveremos a comer delicia turca con tanta satisfacción como antes. La delicia turca quizá ni se llame así en el futuro. ¿No quiere probar la delicia de Page Green? Su señoría. Como mencioné, aún hoy hay muchas delicias turcas falsas circulando. Así que si la has probado y no te gusta, puede ser porque en realidad no estabas comiendo delicia turca, o tal vez simplemente no te gusta. No lo sé, es un dulce muy controversial, pero lo que sí sé es que si quieres el producto auténtico, tienes que ir a Turquía o Grecia, o hacerlo en casa, como lo he estado haciendo durante las últimas horas. Entonces, una vez que tu delicia turca se haya enfriado completamente, espolvorea un poco de fécula de maíz encima y luego voltéala y espolvorea más fécula de maíz en la parte de abajo. Luego usa un cuchillo o algún tipo de cortador para cortar esto en pedazos del tamaño de un bocado, quizá un poco menos de 1 pulgada de cada lado. Después, mezcla media taza de azúcar glass con media taza de fécula de maíz en un tazón. Y coloca algunos trozos de la delicia turca, cubriéndolos completamente para que no se peguen entre sí, y aquí lo tienes, delicia turca del Imperio Otomano. Hay muchísima azúcar glass en estas cosas, pero tengo mucha curiosidad de probarlo porque el aroma es muy interesante. Obviamente ya he olido agua de rosas antes, pero la adición de ese almizcle realmente tiene un aroma diferente al que estoy acostumbrado. Como dije, huele un poco a ropa limpia, pero de todos modos ya veremos. Me gusta partirlas porque igual se ve ese hermoso rojo por dentro. Aquí vamos. Tanta azúcar glass. Oh, súper interesante. Así que sí, la textura, empezaremos con la textura. No debería ser como gelatina. Si le agregas grenetina, será así, y muchas versiones en el pasado y hoy en día lo hacen.
pero debería ser así. Tienes que morderlo, pero realmente solo 1 o 2 veces y luego empieza a disolverse, comienza a deshacerse en tu boca. No me molesta la textura, aunque pensé que sí. Pero el sabor, eso sí. Así que a mucha gente no le gusta el agua de rosas. Así que agrega un poco de almizcle porque el almizcle es al mismo tiempo un poco floral, pero para nada jabonoso porque el almizcle contrarresta esa parte del agua de rosas. Y le agrega esto como una sensación limpia y refrescante. Híjole, es difícil de explicar. Sé que puedes conseguir dulces de almizcle de Australia en línea. Vale la pena intentarlo. No imaginé que me gustaría tanto. No me pondré en contra de mi familia por esto, como Edmundo en El León, la Bruja y el Ropero, pero sin duda comería más de esto. Lo mejor es que puedes darle sabor con pistache, vainilla, naranja o agua de azahar. Algunos de los sabores antiguos que ya no ves, como el almizcle, son como violeta y ámbar gris que no vas a encontrar. Pero sí, no sé, es muy bueno y el azúcar glass realmente no le agrega mucho al sabor. Solo que, ya sabes, o sea, no es obviamente dulce, pero sí ayuda a que no se pegue, lo cual es necesario. No sé por qué siempre pienso en esto en Navidad, porque no es particularmente algo navideño, pero para mí algo en esto me dice Navidad. Quizá es el color, no lo sé. Así que prepárate un poco de delicia turca y si no quieres pasar por la molestia, entonces al menos compra un poco de Turquía porque sabrá diferente cuando es de Turquía o Grecia que cuando no lo es. Y prueba el almizcle si tienes el valor. Y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.